Bien, dice aquí el capítulo 9 de Juan, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene y cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, aquí se referían a Jesús, porque dice, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio no se ha oído decir
que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Mm. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Este capítulo, hermano, prácticamente no requiere mucha explicación, ¿no? Como que por sí solo habla, por sí Sí, solo narra los acontecimientos como se dieron. Sin embargo, veamos unos aspectos que creo que es importante resaltar. Aquí los mismos discípulos del Señor hacen una pregunta y dicen, ¿quién pecó, Señor? Es decir, dan por hecho que alguien pecó para que entonces viniera como una especie de castigo. ¿Sí? Es decir, es algo que regularmente nos pasa a los humanos, ¿no? Cuando vemos que a alguien le va mal, decimos, ah, pues algo habrá hecho. Ah, pues no, alguien habrá cometido un pecado. Ah, pues mire, castigo de Dios, ¿no? Es una frase que incluso es hasta muy generalizada. Castigo de Dios, dicen, ¿no? O en su salud lo hallará. Así dicen, ¿no? Cuando dicen algo hizo mal y por eso le está viniendo la maldad que tiene. Es una pregunta frecuente para asignar culpabilidad a quien sufre de alguna desgracia, como en este caso, pues al final de cuentas era una desgracia lo que él sufría, puesto que era alguien que nació siendo ciego, es decir, ni siquiera tenía el recuerdo de alguna vez haber percibido algo a través de sus ojos. Es algo que es un poco difícil de imaginar, ¿no? Como una persona que nunca ha vivido, nunca ha visto algo, al ver, ¿qué sentirá? A mí me maravilla mucho esa situación, ¿no? Y bueno, veamos aquí que en el versículo 6 dice que el Señor escupió en tierra. ¿Por qué escupió en tierra? Pudo haberle devuelto la vista sin hacer el lodo que hizo, pero era necesario untarle los ojos con este lodo para que el agua le diera la vista en cierta forma. Es decir, él le dijo, mira, te voy a poner un lodo que voy a hacer con mi saliva y la tierra, y luego vas y te lavas. Pareciera como que el lodo es lo que le devolvió la vista. Sin embargo, pues creo que aquí podemos entender que la intención del Señor es mucho más allá que eso. Entonces decíamos que era día de reposo. sí, Este momento es importante señalarlo porque si usted ya ha analizado lo que ocurre o lo que se dijo en el Antiguo Testamento, el día de reposo era un día muy importante, era uno de los, prácticamente de las primeras enseñanzas que Dios le dio a los seguidores, cuando les dijo, 6 días trabajaréis y el día séptimo será para reposo. Y prácticamente les dijo que no harían ninguna actividad, que no harían ningún tipo de trabajo, ni tampoco los que vivieran en su casa, aunque fueran siervos. Es decir, que el mandato de respetar el día de reposo pues era prácticamente para todos, aunque no fueran hebreos, ¿sí? Entonces, este tema es relevante porque así ocurrió y así lo planeó Dios que ocurriera justamente en un día de reposo. Ahora, el ciego cuando le preguntan qué es, le dijeron, ¿y quién es él o cómo, qué opinas de él? Dice que entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. ¿Por qué será que él dijo que era profeta? Porque seguramente nunca había experimentado él una situación, ni se había enterado
de que alguien alguien le hubieran devuelto la vista. Es más, a él no se la devolvieron porque nunca la había tenido. Nació ciego. Entonces, por primera vez, tiene vista. Y luego dice que preguntaron entonces a sus padres si sabían cómo obtuvo la vista. Es decir, los fariseos, los judíos, empezaron a cuestionarse muchas cosas, pero sobre todo empezaron a cuestionarlo a él mismo, a este hombre, y cuestionaron también a sus propios padres. Y entonces ellos, ¿se acuerda, hermano, que decíamos en otro momento que los fariseos eran los que tenían como ese monopolio de la interpretación de las escrituras? Pues los mismos padres tenían miedo de responderle a las preguntas que hacían ellos, ¿no? Porque allá en el versículo 20 dice, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Eso sí lo sabemos, eso lo tenemos claro. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. A quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Pero le dicen aquí, edad tiene, o sea, ya está grandecito. No necesitamos responder por él. Entonces dice, edad tiene, preguntarle a él, ¿sí? De manera que entonces ellos como que, por un lado, no quisieron asumir la responsabilidad de decir, ah, pues yo creo que sí fue un profeta, pero por otro lado dijeron, bueno, pues que hable él por sí mismo y les explique cómo es que ahora ya puede ver, ¿no? Entonces en el versículo 23 dice, edad tiene, preguntarle a él, de manera que le volvieron a preguntar y le dicen al hombre, o sea, le dicen, tú lo que tienes que hacer es darle gloria a Dios porque dicen ellos que Jesús es un pecador. Ellos no identifican o no asumen todavía que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces le dicen, si recibiste la vista, la recibiste por gracia de Dios, no por un hombre pecador. Y se molestan con la respuesta que él les da, porque le dice, si es pecador, no lo sé. Versículo 25. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso es lo único que para mí me queda claro, ¿sí? Yo era ciego y ahora veo. Si él es un pecador y aún así Dios lo utilizó suponiendo que no fuera el Cristo para que yo tuviera la vista, pues no lo sé. Y entonces ahora, aquí en el versículo 27 y 28, dice que él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír cuando le vuelven a preguntar que cómo es que había podido ver. Como que él mismo entra en una situación de decir, bueno, ¿por qué me preguntan tanto? Ahora quiere decir que ustedes se van a volver sus discípulos y entonces se enojan y le injuriaron, dice aquí que le injuriaron, o sea, lo insultaron y le dijeron, tú eres su discípulo, como diciendo, no hombre, discípulo lo serás tú, nosotros no. Dice, ellos se hacen como que a un lado y dicen, nosotros somos discípulos de Moisés. O sea, como queriéndose poner en una posición superior, diciendo, tú eres discípulo de ese Jesús, pero nosotros somos discípulos de Moisés, de nadie más somos discípulos. Ujú. Entonces, respondiendo el hombre, les dijo, pues esto es lo maravilloso, dice él, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, o sea, aquí ya les está diciendo, bueno, pues ustedes deberían de saberlo, ¿no? Ustedes son los que conocen el Antiguo Testamento, ustedes son los que conocen las Escrituras, yo solamente soy una persona que ni siquiera he podido aprender a leer, puesto que no veo. Es decir, ya era un hombre adulto, porque dicen sus padres, edad tiene, preguntarle a él. O sea, la realidad es que no era un niño, era un adulto. Pero imagínese si siendo adulto y toda su vida fue ciego, pues es claro que difícilmente pudo haber tenido alguna instrucción para poder saber leer. Es decir, que todo el aprendizaje que él tenía o lo había adquirido yendo a las sinagogas, al templo, o bien había adquirido el conocimiento por sus propios padres. Pero claramente aquí se ve que él conoció del ministerio de Jesús y por eso se acercó a él para tratar de recibir él la vista. Ahora, la realidad es que este hombre fue a buscar la vista,
fue a tratar de obtener la vista. Él no sabía que podía recibir algo más que la vista, algo mucho más importante, algo mucho más trascendente y algo que queda precisamente para la eternidad, ¿sí? Entonces, finalmente, pues tanto se molestan y tanto se enojan los fariseos que deciden expulsarlo porque no les parece lo que dijo Jesús. Entonces ellos pues simplemente dicen, pues vamos a expulsar a este hombre y lo vamos a echar fuera de la ciudad y lo vamos a marginar de nosotros, ¿no? Una vez que ellos hacen esto, Jesús lo recibe y entonces le da la oportunidad, ya tiene la vista el hombre, pero ahora puede recibir algo más que la vista. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ya en este momento el corazón del hombre estaba muy sensible, precisamente por el milagro que había recibido de obtener la vista. Respondió él y le dijo, ¿quién es? Pero le pregunta en una forma en la cual le asigna él una autoridad a Jesús, porque le dice, ¿quién es, Señor? ¿Tú sabes quién es él? Dime quién es él, para que crea en él, le dice. Y entonces Jesús dice, le dijo Jesús, pues le has visto, hermano, literalmente, nunca mejor expresada estas palabras, ¿no? Porque antes no veía, es decir, literalmente ahora ve. Entonces le dice, le has visto y el que habla contigo, él es. Y le dijo entonces el hombre, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y ya con toda esta situación que se dio, el versículo 40 nos dice que algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, como ofendiéndose, ¿acaso nos estás diciendo a nosotros que nosotros somos ciegos? Es decir, retan a Jesús y le dicen, ¿quieres decir que entonces los que no tenemos esta capacidad de ver lo que tú dices que hay que ver, entonces los ciegos somos nosotros, cuando somos los que conocemos las escrituras, cuando somos los que interpretamos la ley, cuando somos los que marcamos la pauta del día de reposo, etcétera? Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, pero dice, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es decir, que por el mismo hecho de que ellos sí ven, deberían ser exigidos de darse cuenta de que Cristo es el Salvador. Y entonces él, pues, les casi prácticamente aquí los confronta y los hace que ellos se den cuenta de algo que le podemos llamar una especie de ceguera espiritual, es decir, no una ceguera física, no una ceguera de los ojos, sino una ceguera que viene del espíritu. Pero yo, si usted ve en el título, le puse ceguera espiritual y entre paréntesis le puse consciente. Es decir, que es una ceguera que ellos saben que por sí mismos se están negando a ver. Cuando decimos ceguera consciente es cuando sabemos de un hecho, sabemos de una realidad y nos negamos a verlo. Es decir, ignoramos lo que estamos viendo. Eso es una ceguera consciente, una ceguera que estamos de acuerdo en ser ciegos. Esto es lo paradójico justamente que Cristo les explica en este momento. Pues este es un ejemplo, hermano, de situaciones que a veces nos encontramos en la vida y como usted bien dice, a veces no nos encontramos la explicación de qué nos está pasando o por qué nos vino cierta situación. Pero más de una ocasión usted nos ha dicho, por algo Dios me puso en esta situación, por algo Dios me tiene en esta situación física que estoy pasando. Y lo importante es eso, entender que hay una intención de parte de Dios en lo que hace Él en todos sentidos, porque Él nunca deja de tener el control, sobre todo
nunca deja de tener el control y conduce la vida de los cristianos para el mejor bien de ellos. Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención este capítulo, porque cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, comencé apenas a entender la Biblia y quería compartirlo con otras personas y me hacían preguntas, yo no sabía qué decirles, pero comencé a leer Juan y leí este pasaje que dice, este, cuando le preguntaron, ¿quién es este hombre? Y él dijo, mira, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entonces yo usaba este pasaje como una base para decir, mire, me hacen preguntas que yo no sé, pero lo único que les puedo decir es que Él ha cambiado mi vida. ¿Sí? Antes no entendía, pero ahora entiendo. Y para mí fue de mucha bendición este pasaje en los primeros días de mi vida cristiana, porque comencé a leer este libro de Juan y fue muy interesante. Es decir, que lo importante no es que nosotros tengamos todas las respuestas, hermano. Con que las tenga Sí, Dios es suficiente y no, nosotros sí, nos sí. podemos sujetar a ello, ¿no? Pero poco a poco nos va revelando las respuestas que Él nos quiere revelar. Pero fíjese, hermano, de estos fariseos necios de corazón, ¿no? Sí, Sabiendo que conocen toda la escritura, todos los libros, se cegaron, ¿no? Así es, se en efecto. cegaron. Sí, o sea, por eso mismo Cristo les dice, si realmente fueran ciegos, pero ciegos en lo físico, como este hombre era ciego, pues no tendrían ninguna, no habría ninguna recriminación para ustedes. Pero justamente les dice, ustedes viendo no quieren ver, es decir, entran en lo que se llama no la ceguera física, sino la ceguera espiritual. A mí me parece muy relevante la enseñanza porque justamente aquí nos damos cuenta de que pues los que sabían mucho de la palabra, sabían mucho del Antiguo Testamento, pues no encontraron aquí la salvación. Y el que le encontró fue justamente el que era ciego. ¿Por qué? Por la soberbia de ellos, es decir, por su ceguera espiritual. Sí, es cierto. No, nada más que es un pasaje pues, muy interesante, ¿verdad? Como, Sí, y justo lo que comentábamos, hermano, es que es un pasaje que prácticamente por sí solo habla. Nada más con Sí, leerlo, ¿verdad? sí, Prácticamente con leerlo entendemos prácticamente todo lo que sucede sin mayor explicación. exactamente es lo que nos demuestra cómo somos nosotros, ¿no? Si Sí, nos cegamos, nunca vamos a conocer a Jesús. Si nos exacto. cegamos, o sea, somos necios, que no existe, nos cegamos, pero viendo Así bien, es, por eso estamos en este lado de que creemos en Él, ¿no? así es, hermano. Pues esperamos que esta enseñanza también le haya sido de utilidad el día de hoy y pues nos vemos pronto con la voluntad de Dios. ¿Cómo no? Cuídese, Gracias. hermano. Nos Igualmente, despedimos entonces. Hasta luego. hasta luego, gracias. Gracias.